Estamos viendo, hermanos, en el estudio de nuestra confesión, el capítulo referente a los juramentos y a los votos lícitos. Ya vimos los primeros 3 puntos, los primeros 2 puntos ya los vimos, y ahora vamos a ver el tercero, el cuarto y el quinto. Más o menos se refieren a algo similar. Así es de que vamos a ver entonces el tercero, el cuarto y el quinto punto. Vamos a leer el número 3, que dice: todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada, sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos temerarios, falsos y vanos se provoca al Señor, y por razón de ello la tierra se enluta. Lo que nos está diciendo aquí, hermanos, acerca de los juramentos, la confesión, es que los juramentos, siendo actos muy solemnes que se tienen que hacer ante Dios. Recuerden que un juramento no se puede hacer ante nadie más que ante Dios, como ya lo hemos visto anteriormente, y siendo algo tan solemne, todo lo que digamos entonces tiene que ser algo verdadero. No tienen que ser juramentos falsos ni vanos, porque al hacer nosotros un juramento de esa manera, un juramento falso, un juramento vano, lo que estamos haciendo, como dice la confesión, es provocando al Señor. Es estar en contra de lo que el Señor tiene establecido. El Señor demandaba, como ya vimos en Éxodo capítulo 20, en el versículo 7, cuando hay un falso juramento, había una penalidad. Está dentro de los mandamientos de la ley moral de Dios. En Levítico vamos a ir viendo versículos. Vamos a ir a Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 19 y versículo 12. Versículo 19, capítulo 12, cómo hay una orden de parte de Dios de que los juramentos tienen que hacerse con verdad. Capítulo 19 y versículo 12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando al sí el nombre de tu Dios, yo Jehová. Cuando una persona jura falsamente o de una manera, como dice la confesión, temeraria o de una manera vana, lo que está haciendo es provocar a ira al Señor. Y provocar a ira al Señor no es poca cosa, hermanos. Hoy en la actualidad nosotros no estamos acostumbrados o no vemos algunas cosas en las cuales Dios se aira en contra de aquellos que están en contra de Él. Nosotros no sabemos en qué momento la ira de Dios se está reflejando contra todos aquellos que están en contra de Él, porque nosotros vemos muchas tragedias, muchas calamidades en el mundo. Sin embargo, no podemos aventurarnos a decir que todas las tragedias o todas las calamidades son como un castigo divino, pero sí podemos pensar que algunas de ellas sí pueden venir como un castigo divino. Ya no hay algunas profecías como en el Antiguo Testamento donde el Señor claramente les decía: si tú cometes esto, va a venir un castigo sobre ti. Y venían los castigos. Pero nosotros no debemos de ser tan aventurados a dar por cierto que algo es un castigo de Dios, porque nosotros no lo conocemos. Cuando al Señor Jesucristo le preguntaron en una ocasión en que hay Poncio Pilato manda matar a unos que estaban en el templo, y había habido también una tragedia donde había caído una torre y había matado a varios, y al Señor Jesucristo le preguntaron:
que si era por causa de que Dios los había castigado por pecadores. Y nuestro Señor le dice, no pueden decir ustedes esto, no se puede decir ustedes esto porque de cierto les digo que ustedes también son pecadores, igual que ellos. Entonces el mismo Señor Jesucristo decía, no todas las cosas que parezcan que son castigo de Dios son castigo de Dios. Nosotros no sabemos los propósitos de Dios en ninguna de estas cosas. Lo que sí podemos saber es que sí hay, como dice la Escritura, aquí en Levítico 19:12 dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Porque la misma Escritura nos habla acerca de que el que nosotros profanemos el nombre del Señor trae como maldición no únicamente a nuestras vidas, sino que trae maldición a la tierra. Fíjense cómo es tan importante los mandatos del Señor que nosotros no lo tomamos, o más bien los tomamos tan a la ligera. Vayan a Jeremías capítulo 23, versículo 10, para que veamos cómo el Señor nos dice que la tierra es maldecida por causa de nosotros. Jeremías 23:10, y de hecho nosotros lo podemos ver también desde el libro de Génesis, cómo con la caída de Adán y Eva, no únicamente el pecado entra en la humanidad, sino que la tierra es maldecida, se producen espinos y cardos, dice la Escritura. Entonces en Jeremías 23:10 dice, porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. La maldad del hombre trae como consecuencia también la maldición de la tierra. ¿Cómo nosotros podemos ver entonces tantas calamidades en nuestro planeta, sequías, catástrofes, todo ese tipo de situaciones que se presentan? ¿Cómo pudiéramos nosotros, si acaso pudiéramos hacerlo, decirle al Señor, Señor, ¿por qué ocurren estas cosas? Cuando nosotros mismos, el mundo entero, la humanidad está propiciando todo eso por causa de su pecado. No es algo que nosotros podamos llegar a especular, sino es algo que la Escritura lo dice claramente. Dice, porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron. Entonces debemos nosotros de tener mucho cuidado hablando de los juramentos que hacemos de parte del Señor, de que los hagamos realmente conscientes de lo que estamos haciendo. Dice también la confesión, dice, un juramento debe hacerse en el sentido claro y común de las palabras, sin equívocos o reservas mentales. Esto nos habla acerca de la honestidad que debe de haber en un juramento, la claridad y la verdad que debe existir. Vayan al Salmo capítulo 24, versículo 4. Salmo 24, 4. Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Dice el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y luego dice el versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. El no jurar con engaño nos lleva a nosotros también a estar en la misma categoría que el limpio de corazón, que el puro de corazón. Por lo tanto, es importante entonces que no haya ningún engaño, ningún sentido que pueda dar ocasión a un fraude cuando nosotros hacemos un juramento, porque entonces nosotros estaremos por el lado contrario de la justicia y de la bondad de corazón.
Dice Jeremías, vayan a Jeremías nuevamente, Jeremías capítulo 4, versículo 2. Jeremías capítulo 4, versículo 2, donde también se equipara esto con la justicia. Dice el versículo 1, dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se glorificarán. Cuando nosotros hacemos un juramento ante Dios exaltando el nombre de Dios, cuando dice de aquí, y jurares vive Jehová, entonces nosotros, el que presta el juramento es equiparado también con un hombre justo, con un hombre recto. Y por último, hermanos, vamos a ver lo que es el voto. El voto. Estamos viendo hasta ahorita hemos visto acerca de lo que son los juramentos, de cómo debemos de actuar ante un juramento, pero el tema del capítulo es los juramentos y los votos lícitos. Y este último punto, el punto 5, nos habla acerca de lo que son los votos. ¿Qué es un voto? Un voto es diferente a un juramento en que un voto es algo que se hace hacia Dios. Miren, déjenme leerles lo que dice aquí la definición. Dice, ¿cuál es por lo tanto la diferencia entre un juramento y un voto? Los votos son promesas solemnes hechas al Señor. Los juramentos son promesas solemnes hechas ante el Señor, pero para los hombres. El propósito del juramento es la confirmación de algo. El propósito del voto es el compromiso ante Dios. Esa es la diferencia entre un voto y un juramento. Un juramento entonces es cuando se hace algo entre los hombres, pero en la presencia de Dios. Y un voto es cuando se le hace uno a Dios. Quizá ustedes han escuchado los votos que hacen, sobre todo en la Iglesia Católica, se hacen votos acerca de algún favor recibido. Usan mucho en la Iglesia Católica. Y de hecho hay algo que se llama los exvotos. Los exvotos son figuras, ya sea pinturas, ya sea figuritas hechas de metal o de cera, que representan aquel favor que recibieron de parte de Dios. Es la creencia de ellos. Es un favor de parte de Dios. Yo en una ocasión yo fui a una iglesia allá en el sur de la República Mexicana. Es un poquito más, las tradiciones católicas son un poquito más arraigadas. Y yo nací en una familia católica. Y fui a una iglesia allá muy famosa, allá en el estado de Jalisco. Y al entrar a la iglesia había un salón lleno de exvotos. Como le llaman en la iglesia católica, el santo muy milagroso de ahí era una virgen, la Virgen de Talpas. Quizá ustedes ya la han escuchado, la Virgen de Talpa. Y fuimos, yo chiquito, acompañé a mis papás ahí para allá. Y era un salón de la iglesia donde había muchas pinturas, o sea, cuadros pintados, que las personas pintaban de acuerdo a la petición que le habían hecho y al milagro que habían recibido. Y me llamaba la atención de que había algunas, todas estaban mal pintadas porque las pintaba la gente, no eran pintores profesionales, pero había pinturas donde se veía que decían, yo le doy gracias a Dios de que me picó una serpiente, pero no me morí, así. Y se veía la pintura donde, pinturas mal hechitas, donde se veía la persona con una culebra mordiéndola. Ese es un exvoto. Es un agradecimiento. Había diferentes tipos de pinturas con leyendas, algunas de verdad, algunas un poco graciosas, como que pues no vale la pena ahorita decirlas, pero había también colgados, por ejemplo, figuras de brazos
hechas de metal, esas las venden ahí mismo en las iglesias, hechas de metal, de piernas, dando a entender, las colgaban ahí, dando a entender que lo habían salvado de algún problema de una pierna, de un brazo, o cosas así. Entonces, esos son los votos. Voto cuando lo hace uno al Señor. Hay personas también dentro de la misma religión que hacen votos, por ejemplo, de andar descalzos por alguna temporada, de ponerse un hábito de monje. También me tocó ver a mí dentro de mi familia que así lo hacían. Y pues esas son costumbres que no tienen nada que ver con lo que la Escritura nos manda acerca del agradecimiento a Dios. De hecho, la confesión, fíjense lo que dice, un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura sino a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y fidelidad. Y luego eso es bien importante lo que sigue. Pero los votos monásticos papistas de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas distan tanto de ser grados de perfección superior que son más bien trampas supersticiosas y pecaminosas en la que ningún cristiano debe enredarse. La confesión nos está previniendo acerca, cuando habla de los votos papistas monásticos, nos está hablando acerca de los votos de la Iglesia Católica. Cuando dice papistas, pues son del Papa. Entonces nos está previniendo que todo ese tipo de votos, como el celibato perpetuo, si no saben lo que es el celibato perpetuo, pues es aquello que los sacerdotes juran de que nunca van a tener relaciones físicas con otra persona durante toda su etapa de sacerdocio. Y entonces les hacen a ellos hacer un juramento o un voto de castidad en el cual se comprometen a eso. Es por ello que hay tantos problemas en la Iglesia Católica de abuso por parte de los sacerdotes, porque la misma Escritura nos habla acerca de que esto no era para todos. El apóstol Pablo decía, no todos tienen el don de incontinencia. Por lo tanto, cásense, decía el apóstol Pablo, para que no caigan en condenación del diablo. Y vayan para ver esto, vayan a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3, para ver cómo el apóstol Pablo, o la misma Escritura, o sea, por inspiración del Espíritu Santo, nos habla acerca de la prohibición de este tipo de reglas. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Y vamos a tomarlo desde el versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense cómo le llama el apóstol Pablo a esto. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracia participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El conocer la Escritura, hermanos, como dice nuestro Señor Jesucristo, nos hace libres. Y cuando el apóstol Pablo aquí está hablando de esta costumbre de prohibir casarse a los sacerdotes, les está llamando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso la Escritura nos habla claramente a que nosotros no debemos de sujetarnos a ese tipo de doctrinas engañosas y de demonios, porque de esa manera nosotros nos estamos haciendo esclavos de los hombres. Para terminar, hermanos, con esto vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 23. 1 Corintios 7, 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cuando nosotros nos sometemos a este tipo de preceptos, este tipo de tradiciones que no tienen nada que ver con la Escritura, los creemos y participamos en ellos, nosotros nos estamos haciendo esclavos de los hombres y no de Dios.
Así que, hermanos, debemos de tener entonces mucho cuidado. Terminamos con esto el estudio del capítulo 23 de los juramentos y votos lícitos, y debemos de tener mucho cuidado en que cada que nosotros hagamos un juramento, lo hagamos de parte de Dios, haciendo un juramento lícito. No debemos de tomar el nombre de Dios en vano, no podemos jurar por nadie más que por Dios, y también debemos de ser muy respetuosos en cuanto a los votos que hagamos a Dios. ¿Podemos hacer un voto a Dios? Sí, podemos hacer un voto a Dios, pero tiene que ser un voto de acuerdo a lo que Dios demanda, y ese voto debe de cumplirse. No tiene que ser un voto de supersticioso. El voto tiene que ser, por ejemplo, déjenme ponerse un ejemplo de un voto. Puede ser, por ejemplo, yo me comprometo ante el Señor, no delante de nosotros, el voto delante de Dios. Señor, yo me comprometo a servirte en todo lo que esté de mi parte, para tu gloria, para tu reino, y que ese voto sea cumplido. No tardemos, hermanos, en cumplir nuestro voto, pero siempre y cuando que vaya de acuerdo a la Escritura y no a doctrinas supersticiosas, doctrinas engañosas, como dice el apóstol Pablo. Muy bien, hermanos, vamos a terminar entonces con este capítulo. Si el Señor lo permite, la próxima semana continuaremos y vamos a continuar con nuestro servicio del día de hoy.